Hola y bienvenido a Griego 2. Hoy estamos en la lección número 3 y otra vez quiero darte la bienvenida. Bueno, hoy vamos a simplemente continuar donde terminamos la vez pasada, porque vamos a continuar con el mismo estudio de voz hoy en clase, pero vamos a añadir a lo que hemos estudiado la vez pasada. Entonces, quiero invitarte directamente a ver un bosquejo de a dónde vamos en clase hoy. Bueno, primeramente vamos a mirar a la tarea que has cumplido para hoy. Enseguida voy a explicar qué es eso. Voy a mostrar unos tesoros de griego que yo quiero compartir durante este curso. Después pasamos el resto del tiempo hablando de la voz media. Voy a explicar qué es, después su uso y después finalmente las formas. Para empezar, fue necesario cumplir un párrafo en tus propias palabras que explique qué es la voz pasiva. Tal vez fue necesario también explicar qué es voz aún. Y espero que ya puedas hacer eso. Debe incluir algo en cuanto a la voz pasiva, de que es cuando la acción es hecho por alguien, por ejemplo, el agente, y el sujeto recibe la acción del verbo en vez de como hemos usado en la voz activa, donde el sujeto hace la acción del verbo. Necesita tener un párrafo pequeño que explica este principio, este concepto. Bueno, número 2, tenían que convertir de voz activa a la voz pasiva. Hay como 5 oraciones. Si no has hecho eso, te pido que tomes un segundo para tal vez apuntarlo a la mano, a un papelito, lo que sea, para practicar ese proceso de viendo cómo es la voz pasiva. Si estás listo, vamos adelante. Veo a Jorge, sería Jorge es visto por mí. Enrique regala un carro a María. Y sería un carro es regalado a María por Enrique. Entonces es un poco más complejo, pero así son las oraciones que usamos. Algo un poco más fácil. Cristo me salvó. Entonces fui salvado o salvada, si es una hermana, por Cristo. Otra vez tenemos por con el agente Cristo en la voz pasiva. El Señor llevará a sus seguidores al cielo. Los seguidores, pues entendido del Señor, serán llevados al cielo por el Señor. Y finalmente, los hermanos practican la verdad. Y para convertirlo a la voz pasiva, sería la verdad es practicada por los hermanos. Bueno, eso es otra vez una práctica interesante con el español. Sabemos para convertir palabras de la voz activa a la voz pasiva en griego, hay que convertir las terminaciones para expresar estos conceptos de que el sujeto recibe la acción del verbo. Y notamos eso en las formas que hemos estudiado en la clase anterior. Muy bien, ahora quiero tomar un par de minutos hablando de tesoros del griego. Yo veo que el vocabulario griego es rico con información y significado. Y yo quiero tomar unos minutos dentro de unas de las grabaciones, de los videos, explicando y desarrollando unas palabras griegas. Voy a tomar en cuenta, por ejemplo, el contexto histórico en que fueron usados estos términos para enriquecer un poquito más de nuestro entendimiento, porque así entendieron los oyentes originales. También voy a veces utilizar la etimología de las palabras, es decir, las raíces, pero otra vez, como vamos a ver hoy en clase, que eso puede ser peligroso, a veces hay que tener cuidado con eso. Pero a veces es útil tener un poco de información que toca a la raíz
de un término. So, hoy vamos a ver un término, una familia de términos realmente, y cada vez que vemos a los tesoros, frecuentemente vamos a ver familias en que encuentra, por ejemplo, sustantivo, verbo, adjetivo, que vienen de las mismas raíces. Y va a tratar todo a la misma vez. ¿Ok? So, el primer tesoro del griego es los términos dokimion, dokimazo y dokimos. El sustantivo, como puedes ver, es dokimion, significa o es traducido a prueba en muchos casos. Y se ve solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Y en estos tesoros, estas diapositivas, cuando yo pongo 2 veces, eso indica cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento. Claro, se aparece mucho, mucho más fuera del texto sagrado. El verbo dokimazo es traducido frecuentemente a examinar, comprobar o evaluar. Y finalmente, el adjetivo dokimos es considerado bueno o aprobado. Y voy a explicar un poquito más ahorita acerca de por qué yo puse una foto de unas vasijas de barro aquí en esta foto. Hay razón. Pero primero quiero ver unos ejemplos del uso en el Nuevo Testamento. Como puedes ver aquí, en 1 de Timoteo 3:15, tal vez un versículo que conoces bien, dice, procura, spudason, seaton, con diligencia a sí mismo, dokimon. Eso es aprobado. Para steisai es presentarse, to theo, eso es, como sabes, a Dios. So, se traduce, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La idea de que uno es dokimon. Una persona puede ser dokimon, aprobado. Número 2, aquí es ginoscontes hoti dokimion humon tes pisteos katergatzetai hupomonein. Y eso se traduce sabiendo, es ginoscontes, que es hoti, la prueba, aquí es nuestra palabra dokimion, de vuestra fe produce paciencia. Entonces puede investigar más acerca del resto de esta oración. Pero nota, el dokimion es la prueba de nuestra fe. El dokimion es una prueba. Y finalmente, hina to dokimion, humon, teis pisteos, nota, es la misma oración básicamente que hemos visto anterior. Después, polutimoteron, cruciu, tu apolumenu, diapuros de dokimazomenu. Okay, esa palabra final tal vez una forma curiosa. Y vamos a estudiar esta forma más adelante porque está en esa forma. Pero por el momento necesitan saber que eso es el verbo dokimazo. Y significa se prueba. Y nota la traducción en la Reina Valera. Para que sometida a prueba el primer dokimion, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Bueno, ¿de qué tiene que ver eso con las ollas que están ahí? Bueno, si sabes, en el primer siglo, el alfarero haría su forma de vasija o lo que sea de cualquier forma que quieran formar. Después de formarlo como quieren, pintarlo, etc., lo harían, lo podrían poner dentro del horno, ¿verdad? Para que se quede bien fuerte y listo para el uso. Bueno, entonces si yo fuera un alfarero, yo llevo mi olla, lo pongo dentro de mi horno, déjalo por un tiempecito, después cuando está ya listo lo saco. Bueno, yo en el momento de sacarlo del horno, lo que yo haría es investigarlo para ver cómo se fue. Porque como sabemos, a veces hay imperfecciones en la barra, tal vez, o tal vez en la forma en que yo he hecho olla. Y yo lo miro bien. Y si pasa todo mi chequeo, yo voy a decir, eso es aprobado. Eso es dokimion o dokimon. Entonces lo que haría yo, como buen alfarero, es
escribir en la parte de abajo una delta. Una delta diciendo que este olla es 2 quimio. Interesante. Y los arqueólogos han encontrado muchos pedazos de ese tipo de artefacto de barra que contiene una delta, sí, que demuestra que muchos alfareros hicieron esta costumbre. Entonces, cuando regresamos al texto de la Escritura, podemos decir que, mira, nuestra fe también es comprobado tal como estas ollas de barra. Y eso es difícil. Y nuestra pregunta es, ¿recibiremos la delta al fin? ¿O vamos a salir con ciertos problemas y imperfecciones, rajas, etcétera? Bueno, eso es la pregunta. Entonces, ahora cuando estás leyendo en el Nuevo Testamento, en Pedro, en otras partes, cuando habla de que somos aprobados, ahora tienes una idea más profunda de cómo entendieron los oyentes originales. Bueno, vamos a ver muchos otros ejemplos de tesoros del griego poco a poco durante el curso. Ok, quiero ahora enfocarnos en el estudio del día. Vamos a continuar en la voz gramatical. Vamos a ver hoy lo que es la voz media. Para repasar rápidamente, ¿recuerdas cómo está en el amarillo ahora? La voz activa, donde el sujeto actúa y hace la acción del verbo. En número 2, en la voz pasiva, un agente, principalmente, si es entendido o tal vez escrito, hace la acción del verbo y el sujeto recibe esta acción. Ahora vamos a ver esta tercera voz que no existe directamente en español. Tenemos algo muy semejante, pero no es igual. Esa es la voz media, en donde el sujeto está haciendo la acción del verbo, pero también recibiendo esta misma acción o tal vez actuando por sí mismo o actuando en su propio interés. Muy bien. Aquí es, por ejemplo, una buena definición por Sjogren. Dice lo siguiente: el sujeto realiza la acción del verbo, pero también participa en los resultados o actúa sobre sí mismo, para sí mismo o en su propio interés. Con frecuencia se usa el pronombre se en la traducción castellana. Y de hecho, en muchos sentidos, la voz media es tal como una voz reflexiva. Es que cuando uno actúa y recibe también. Quiero mostrarles lo que dice Hale acerca de eso en su libro. En sección 174, él dice lo siguiente: en español existen solamente la voz activa y la voz pasiva. En la voz activa, el sujeto actúa sobre otra cosa. Él compró un libro. En la voz pasiva, el sujeto gramatical recibe la acción del verbo. El libro fue comprado por él. Ya sabemos esto. En griego existen 3 voces: activa, pasiva y media. La voz media básicamente indica una acción del sujeto sobre sí mismo. Quiero leer lo que dice en esta parte A. En verbos completos, eso es decir, con verbos que no son defectivos, que voy a explicar en un par de minutos. Los verbos típicos. Cualquier verbo griego que tenga todas las formas que teóricamente le pertenecen, tienen 3 voces: activa, media, pasiva. En todas las lecciones anteriores, los verbos están en la voz activa. Y hay una historia anterior en esta lección, en 172. Se han presentado algunas formas de la voz media. Más tarde se usarán formas pasivas. Con estos verbos completos en la voz media, la acción ejecutada por el sujeto produce su efecto en el mismo sujeto o en algo relacionado más o menos íntimamente con él. Y eso es la clave, que el sujeto
hace la acción del verbo a sí mismo o algo relacionado más o menos íntimamente con él. Y eso realmente es lo que vamos a ver, es el centro de la idea de la voz media. Es algo que tiene que ver en parte con lo que es reflexivo en español. Yo me afeito, por ejemplo. Yo me visto. Yo me corto el dedo. Todo esto haciendo la acción, pero también recibiendo esta misma acción. Pero eso no es la totalidad de la idea de la voz media. Por ejemplo, para usarlo así, si yo pongo dos círculos, así, eso es la voz media en griego. Este círculo representa algo como la voz reflexiva, voy a llamar, en donde mucho tienen en común, pero hay elementos en los dos que no corresponden exactamente. Y tenemos que mantener eso en mente cuando estamos hablando de todo el resto de la lección. Y vamos a ver hoy más de lo que está en esta sección, lo que no es igual. ¿Ok? So, mantén eso en mente mientras que seguimos adelante. Ok. El uso de la voz media. Vamos a ver que esencialmente hay tres maneras que se use. Uno se llama directa. La voz media directa es tal como realmente casi idéntico de la voz reflexiva. Yo me afeito, me baño, etc. Lo que se llama segundo es indirecta. Y eso es causativa o permisiva. Voy a hacer unos ejemplos. Hago algo para mi propio beneficio o en mi propio interés. O segundo, yo causo que algo sea hecho para mí mismo o a mí mismo. Entonces yo estoy causando que algo ocurra a mí. O finalmente yo permito lo mismo. Permito que algo sea hecho para mí mismo o a mí mismo. Y eso suena un poco curioso. Nosotros no tenemos eso exactamente en español. Y tres, hay lo que se nombran deponentes. Es del verbo deponere en latín, que es poner a un lado, literalmente es deponente. Muchos lo nombran defectivos o defectivas. Entonces, es la idea que no funciona como deben de ser. Estos son, en unas pocas palabras, verbos que tienen formas en voz media, pero su significado es activo. Entonces van como en la lista de vocabulario, como apokrinomai, yo contesto, eso aparece en sus formas como voz media. Pero la traducción y la fuerza es como la voz activa. Voy a explicar los tres usos más en detalle ahora. Ok, primero lo más sencillo, lo más semejante es la voz media directa. Hay un ejemplo en Mateo 27, versículo 5, donde Judas se ahorcó. Entonces, como vamos a ver, que como fue mencionado antes, que en español vamos a añadir esta C frecuentemente. Otro ejemplo es en Romanos 6:11. Logizeste heautus enai necrus te hamartia. Eso significa, considérense muertos en referencia al pecado. Ok, a veces en koine, en el periodo de koine, se usa el pronombre reflejo, heautus, para expresar más claramente la voz media. Y también hay unos ejemplos más de este uso abajo, si quieres apuntar y mirarlo más tarde. Estoy tratando de incluir en cada página o cada diapositiva unos ejemplos extras para aclarar un poquito más si algo se queda un poco confuso. Bueno, algo en cuanto a ese heautus, esencialmente, porque no hemos estudiado este pronombre, va a ser declinado tal como autos, pero con un epsilon al principio.
Por ejemplo, hemos estudiado autos, él, ¿verdad? Este pronombre personal. Simplemente van a poner G al principio y quitar el otro. Entonces, G-autos, G-autu, G-auto, G-auton, etc. en las tres géneros como normal. Entonces van a haber muchas formas de G-autos que no has visto antes, pero ya sabes más o menos cómo declinarlo, sí. Muy bien, regresamos al PowerPoint. El punto es así, que a veces los del primer siglo, los autores trataron de ser aún más claros con su uso de vocabulario y también con la gramática. Vamos a ver eso también más adelante con las preposiciones también. Pero aquí es un ejemplo donde han incluido el heautos, que es el se, literalmente. Eso es un pronombre reflexivo. Y también la voz media. Entonces está haciendo doble para hacerlo bien claro, que es considérense a sí mismo. Muertos en referencia al pecado. A veces incluyen, a veces no. Ok, vamos a seguir adelante en la voz media indirecta, es decir, causativa o permisiva. Un buen ejemplo de eso es cuando están actuando en su propio interés, están haciendo algo por sí mismo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5 es un ejemplo interesante. Si recuerdas, Ananías y su esposa Zafira se quedaron con una cantidad de dinero. ¿Okay? Vendieron su tierra y guardaron parte en vez de dar todo a los apóstoles. Y el punto es que si lees todo el resto de la historia, ellos hubieran podido mantener parte, pero mintieron acerca de cuánto habían dado. Y ellos dijeron, hemos contribuido todo, cuando en realidad han guardado un poco por sí. Entonces, escondido. Bueno, lo que yo quiero enfocar nuestro tiempo en es la gramática. Nota que Ananías se quedó. Es la palabra enosfisato. Es una palabra un poco curiosa, no se encuentra frecuentemente y solamente aquí en Tito capítulo 2:11 creo, donde habla de que los 2:10, Tito 2:10, donde los esclavos no deben robar o desfalcar el dinero de sus amos. No es una forma muy común, pero la idea es que Ananías se quedó para sí mismo con parte del precio de la tierra. Entonces la idea es que él lo guardó para sí mismo, por su propio interés. Y algo interesante, eso está un poco al lado, pero yo creo, personalmente, en mi opinión, que Lucas escogió ese término en particular, porque se ve este mismo término en la historia de Acán. Si recuerdas Acán, eso viene del libro de Josué, cuando el grupo de israelitas están conquistando la tierra prometida, habían conquistado Jericó, y después Acán, ¿qué hizo? Él guardó algo de Jericó en su tienda de campaña, abajo de eso, ¿se acuerdan? Y en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 1, en la Septuaginta, la versión griega de las escrituras del Antiguo Testamento, leemos este mismo verbo. Y yo creo, si estudias el libro de Hechos, por ejemplo, vas a ver que Lucas frecuentemente hace comparaciones con este periodo de tiempo de que los israelitas salieron del Egipto, pasaron al monte Sinaí y ya están entrando en la tierra prometida. Y hay muchas cosas paralelas. Y yo creo, otra vez, que Lucas escogió este término para conectarse a esta historia de Acán. Pero eso es algo para más en estudio si quieres. Ahora, regresando al texto de Hechos, otra parte, en capítulo 2, 22-16, tenemos otro ejemplo curioso. En capítulo 22-16 dice, baptizai kai apolusai tas hamartias su. Ok, la palabra baptizo, no hemos estudiado, pero es la palabra básica de bautizarse.
o ser bautizado. Bueno, en este caso, la palabra baptizai es en voz media en el tiempo aoristo. ¿Okay? Y algo importante en eso es de que si estamos pensando en la voz media pura, vamos a llamar, o directa, eso significaría que bautizar a sí mismo o bautizarse con la idea que tú mismo estás haciendo el bautismo. Eso no es la idea, yo creo que Lucas está tratando de comunicar en Hechos 22. La razón que digo eso, uno es porque hay 77 veces que aparece el término bautizo en el Nuevo Testamento, 77. Y de entre estos 77, 30 son activo y 45 son pasivo. Y solamente aquí y en el libro de Marcos capítulo 7 se encuentra en voz media. En el Marcos 7 este término se usa en referencia a cierto lavamiento ritual de los judíos, bautismos esencialmente de lavar los platos, etc. Entonces, aquí es el único ejemplo donde el término bautizo está usado en referencia a un bautismo cristiano. Y no hay evidencia en ninguna otra parte que un cristiano bautiza a sí mismo, que ellos se meten en agua y se bautizan a sí mismos. No hay evidencia, siempre es alguien bautizando a otra persona. Entonces, históricamente tenemos este concepto que alguien es bautizado. Aunque había evidencia de grupos como los que estaban en Qumran en este periodo también que se bautizaron a sí mismos. Pero entre el cristianismo siempre ha sido una actividad donde hay otra persona contigo, bautizándote. Entonces, con esa razón, históricamente, yo creo que llegamos a la conclusión que lo que Lucas está tratando de usar aquí es la voz media, pero con la idea de causativa, que causa que seas bautizado. La idea que haz lo que es necesario, actúa en tu propio interés para ser bautizado. Y yo creo que eso es lo que está pasando aquí en este caso de Hechos 22:16. Y por eso es traducido frecuentemente, bautízate, simplemente bautízate, con la idea que causa que te seas bautizado. ¿Ok? Muy bien. Aquí también son otros ejemplos de la voz media indirecta que puedes estudiar en más detalle. Siguiendo adelante, verbos deponentes o verbos defectivos. Se refiere a la misma cosa. Ciertos verbos tienen formas de voz media, pero el significado es activo. Por ejemplo, hemos visto en la lista de vocabulario ciertos términos así: apokrinomai, ginomai, dechomai, erchomai y poriomai tienen un significado activo. Por ejemplo, erchomai es la palabra yo voy. Entonces, ese término no es Jesús, por ejemplo, si yo pongo Jesús ergetai, es la de que Jesús es sujeto y Él hace la acción del verbo. Él no está actuando en su propio interés, Él simplemente está yendo, está caminando. Hay varios verbos que tienen formas que aparecen, que están en voz media, pero el significado es activo. Entonces, tal como estas, apokrinoma, yo contesto, ginoma, yo llego a ser. Hay unas, voy a decir también antes que seguimos, hay ciertos pleitos en cuanto a cuáles verbos son puramente deponentes y cuáles son simplemente tal vez actuando en su propio interés. Un ejemplo de eso es dechomai. Estoy recibiendo simplemente como un verbo deponente que parece medio, pero en realidad es la activa. O estoy recibiendo por mi propio interés, porque el verbo mismo contiene el concepto. A veces es difícil distinguir, pero
Y puede estudiar eso más profundamente afuera de clase, pero nomás quiero avisar que existen este tipo de pleitos acerca de si un verbo es 100% deponente o no, o si es aún deponente. Pero lo que sí es claro es que hay verbos que son totalmente deponentes y verbos que son parcialmente deponentes. Es decir, que solamente aparecen deponentes en ciertos tiempos. Voy a regresar por un momento a Hale en su libro, porque él tiene un par de ejemplos que tal vez nos pueden ayudar. Aquí tenemos un gráfico donde tenemos unos verbos que son parcialmente deponentes. En ciertos tiempos sí parecen indeponentes y otros tiempos parecen normal. Por ejemplo, lambano, eso es normal, pero en el futuro, lempsomai, se convierte en voz media, pero el significado sigue siendo activo. Aquí tenemos defectivo en presente, ginomai, erkomai, y en el futuro también se quedan deponentes. Pero mira aquí, regular en el presente, apothnesco es yo me muero, pero en el futuro, apotheinuma, eso es otra vez las formas del futuro en voz media, pero tiene significado activo. Estío, yo como. En futuro, phagomai, mira, aún utiliza un cambio o una raíz cambiada tal como en el segundo de auristo. ¿Se recuerdas? Ephagon es yo comí. Entonces, de phag, que es relación con comer en el futuro. Entonces, cambia totalmente. Y puede ser epignosco, Amy, ambos también están ahí. So, el punto es, regresando a nuestro PowerPoint, que unos verbos son siempre deponentes. Todas sus formas, presente, futuro, pasado, siempre tienen formas deponentes. Pero hay muchos otros ejemplos donde el verbo es ocasionalmente deponente en sus formas. Aquí es un par de ejemplos de verbos que son totalmente deponentes. Dunamai es yo puedo y apokrinomai, contesto. Unos verbos que son parcialmente deponentes. Por ejemplo, pempo, yo envío. Pempsomai en el futuro. Emi, como vimos en el libro de Hale, está ahí presente. Y esomai es el futuro. Akuo, nuestro amigo que hemos estudiado, yo escucho. Akusomai es el futuro. Y esto es interesante. Erkomai en presente es deponente, pero mira, eothon. Eothon es activo, está en voz activa y no es deponente. En el auristo, entonces tal como lego es presente de yo hablo, apon es el auristo. Aquí erkomai es presente, deponente, pero en el pasado, en el auristo es normal. So, hay unas palabras que son parcialmente deponentes. Y al final de cuentas, como tengo escrito, debes consultar el léxico cuando hay duda, porque a veces no van a saber. Vamos a ver que en el léxico te explique si es deponente o no. So, consulta tu léxico cuando tienes duda. Aquí quiero darles unos verbos deponentes más comunes. Si quieres tomar un momento para apuntarlos, son muy comunes, va a ser útil saber. Una cosa que notas tal vez es, tienes la palabra erkomai, que ya sabes, y van a ver frecuentemente diferentes formas de esta misma palabra. Ap erkomai, aquí abajo es di erkomai, ex erkomai, etc. Y otros también. Y si necesitas parar el video para grabar o escribir esos, puedes hacerlo ahora. Aquí están también unas más que son muy importantes, palabras frecuentemente vistas.
Ok, ahora quiero darte las formas, cómo aparecen. Como dije, en español cuando se convierte de voz activa a voz pasiva o media, van a añadir la palabra se. En griego no hay necesidad de heautos siempre o heautos siempre. Eso es a vez en cuando nomás. Se puede hacerlo simplemente con la forma de la desinencia, la forma de su terminación. Aquí están en presente. Omai, ei, etai, ometha, ontai. Eso tal vez parece algo conocido, porque es igual en pasivo. La voz media y la voz pasiva en el presente, el tiempo presente, parecen igual. Hay que mirar al contexto para determinar cuál voz es entendido. Aquí es un ejemplo de luomai en el voz presente. Luomai, luei, luetai, luometha, lueste, luontai. Y el infinitivo también luestai. ¿Ok? Y el significado, me desato, te desatas, él se desata, etc. Otro ejemplo, pempomai, de pempo. Pempomai, pempei, pempetai, pempometha, pempeste, pempontai y pempsestai. Entonces, simplemente puedes usar estas terminaciones de omai, ei, etai, etc. y enchufar cualquier raíz que corresponde aquí. Quiero que trates de hacer lo mismo con esta palabra decomai ahora. Declina, por favor, conjuga, por favor, esta palabra decomai. Puedes parar el video, toma unos 2-3 minutos, pone todas las formas de decomai y después vamos a ver cómo te va. ¿Ok? ¿Listo? Vamos adelante. Puedes mirar cómo te fue. Decomai, dejei, dejetai, dejometa, dejeste, dejontai y dejestai. Ok, ¿cómo te fue? ¿Bien? Espero que sí. Ok, ahora cambiando tiempos. Todavía está en modo la misma voz media, pero estamos hablando del futuro. Mira lo que pasa. El futuro es muy fácil con voz media. Simplemente vas a agregar una sigma al fin de la raíz. Lusomai, lusei, lusetai, lusometha, luseste, lusontai. Muy fácil. Simplemente vas a poner una sigma tal como el futuro en el presente, en la voz activa. Simplemente vas a poner sigma con las terminaciones del presente. Muy fácil. También el aoristo, tiempo aoristo. Nota lo que va a pasar. El usamen, el uso, el usato, el usametha, el usaste, el usanto. Y el infinitivo es lusastai. Entonces, eso es la forma normal del primero de aoristo. Y algo notable es de que en el pasado, en el aoristo y en el futuro, se distingue entre la voz pasiva y la voz media. ¿Okay? En presente, las formas son iguales, pero en el futuro y pasado son distintas formas. Hay que recordar eso. Y se puede determinar en ciertos textos, tal como en Hechos 22:16 con el bautismo. Está en forma de voz media, y está clara, tiene que ser media, no puede ser pasiva. Ok, esas son las formas en el aoristo primero. Ahora, como hemos hablado, que hay también verbos en aoristo segundo, que se cambian totalmente su raíz. Eso es la palabra ginomai en presente que aprendieron ustedes. Eso es en segundo aoristo. Note que cambia la iota al epsilon aquí. Gen en vez de gin. Se cambia la iota para el epsilon. Egenomen, egenu, egeneto, egenometha, egeneste, egenonto. Genestai es el infinitivo. Ok. Algo notable, la razón que tiene esta estrellita aquí, es que todas estas formas de omen, etet, eto,
ometa, este, onto y estai, también son las mismas terminaciones del tiempo imperfecto. Del tiempo imperfecto. Yo hablaba, por ejemplo, yo comía. Eso es el tiempo imperfecto. Y en griego utilizan las mismas terminaciones entre segundo de aoristo y imperfecto. La forma de distinguir entre los dos es por la raíz. Por ejemplo, otra vez, lego en el presente activo. Si yo quiero ponerlo legomai, yo hablo por mí mismo o para mi propio interés. Si yo quiero ponerlo en el imperfecto, yo mantengo mi misma raíz leg. Voy a agregar mi aumento al principio. Y después voy a poner omen. Omen. Esta terminación que hemos visto en el segundo aoristo. Si fuera el aoristo, voy a ver ape. Omen. ¿Ok? Ape omen. Se cambia totalmente la raíz. Y así distingue entre el imperfecto y el segundo aoristo. Pero tienen la misma terminación. No hay tantas para recordar. Es más fácil en cierta forma de recordar que es la misma forma. Y solamente hay que consultar qué dice el léxico. Y otra vez, cuando estás estudiando por ti mismo, a lo mejor vas a estar usando un programa de la Biblia en línea, donde va a decir, eso es un verbo en tiempo presente, o un verbo imperfecto, o un verbo en tiempo aoristo. Eso va a ayudarte mucho. ¿Ok? Muy bien, regresando al PowerPoint rápidamente. Espero que apuntaras estas formas del segundo aoristo, porque ahora quiero que tomes un momento y poner dejomai en el imperfecto. Poner dejomai en el imperfecto. Ya te di ya puse el aumento al principio, más de, y tú nomás necesitas hacer las terminaciones. ¿Ok? Toma un segundo para hacer eso. Ok, muy bien, listo para seguir adelante. Y nota que el infinitivo no existe en el imperfecto, solamente está en presente y el aoristo y un par de más, pero no existe un imperfecto infinitivo. Aquí están las formas. Edejomen, edeju, edejo, edejeto, edejometa, edejeste, edejonto. Bueno, muy bien. Y esas son las formas del imperfecto. Yo recibía, por ejemplo, sería la traducción, o recibía, porque eso es deponente. Recuerden que dejomai es una palabra deponente. Ok, muy bien. Eso ha sido muy interesante. Entonces ya tienes mejor idea de lo que es el tiempo medio. Otra vez repasando. Hay ciertos que son en voz media que es directa. Es decir, yo me afeito, por ejemplo, tal como la reflexiva en español. A veces hay ciertos verbos que son indirectos, que yo trabajo con mi propio interés. Yo trabajo con mis propios deseos o algo así para mi propio beneficio. Yo causo de que algo sea algo así para mí mismo. Y finalmente los verbos deponentes, que aparecen, que son en voz pasiva o a media, pero la actividad realmente es voz activa. Un poco curioso. Entonces, ahora poco de tarea. Tal como el que hiciste para hoy, hay que hacer también un párrafo pequeño para la voz media, para ver si estás comprendiendo bien. Tal vez hay que estudiar más profundamente los ejemplos extras que les di también en clase hoy. Y también tengo unas oraciones para ser traducidas. ¿Okay? Si necesitas, puedes apuntar estas oraciones para que puedas traducirlas al español. Y toma en cuenta la idea de tiempo también, del futuro, pasado, y también
Presta atención a los verbos deponentes. Y otra cosa pequeña, en número 7 aquí, yo les doy esta palabra sarx. Es la palabra que significa carne en el nominativo. So, nomás para ayudarte con una palabra. Muy bien. Entonces hoy hemos cumplido con el estudio de la voz en griego. Ya sabes las 3 voces, activa, pasiva y media. Puedes ahora tocar cualquier verbo y entender bien que cuando se refiere a la voz. Entonces falta nomás un par de otros elementos del verbo y vas a comprender todo el verbo. Muy bien, entonces ha sido un placer. El Señor te bendiga y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.